Antes de entrar de lleno en materia, ¿no?, en el texto de hoy, os quiero hablar de el burrito vanidoso. Un burrito llegó a su casa muy contento, feliz y orgulloso, y su mamá le preguntó: «Burrito, ¿por qué estás tan contento, hijo?» Y él todo contento dijo: «Mamá, cuando entré en Jerusalén, todos me aplaudían, ponían mantos para que yo pasase, movían ramas y ponían allí y gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fue genial, mamá, fue genial. ¿Me dejas volver a Jerusalén mañana?» Al otro día el burrito se fue a la ciudad y cuando volvió a casa iba llorando, triste. Su mamá le quedó mirando y él dijo: «Mamá, no puede ser. La gente es muy rara». Él dijo: «¿Por qué?» Y me dijo: ¿por qué lo dices? Es que ayer toda la fiesta esta cuando yo pasé, pero hoy pasé desapercibido. La gente ni me miraba, nadie se fijó en mí e incluso me echaron de la ciudad». Su madre lo miró fijamente, con mucho amor, y le dijo: «Cariño, acabas de descubrir una gran verdad, de que tú, sin Cristo, solo eres un burrito». El pasado 4 de julio, de esta semana, hemos cumplido un año y un mes de nuestra serie del libro de Marcos. 13 meses de estar siendo asombrados por la vida y las palabras de Cristo, el Rey Supremo. Yo puedo recordar las caras de algunos hermanos cuando yo dije: vamos a empezar la serie del libro de Marcos y seguramente tardaremos entre un año y medio, un poquito más de un año. Y algunos abrían los ojos así diciendo: madre mía, ¿qué vamos a decir tanto, sino que vamos a ver en tanto tiempo? Y es curioso, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Creo que es la predicación número 49 o 50. Estamos por ahí. Y cada semana estamos mirando, ¿no?, domingo tras domingo, que vamos disfrutando de las palabras de Cristo, la vida de Cristo. Nos vamos asombrando con ver el poder y la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Sabes cuando a ti te gusta mucho una comida? No sé si hacéis esto, ¿no? Yo conozco unas cuantas personas que lo hacen. Cuando te gusta mucho una comida, vas comiendo poco a poco para ir disfrutando cada sabor, porque es lo que tienes en el plato, ¿no? No te darán más. Entonces vas comiendo poco a poco para ir disfrutando cada trocito que pones en la boca, a ver si tarda un poquito más en ir el sabor, ¿no? Este sabor de la boca, para disfrutarlo el mayor tiempo posible, ¿no? Pues así estamos intentando hacerlo, ¿no? Amar tanto la palabra de Dios que las vamos disfrutando así también, poco a poco. Cada palabra, cada frase, cada verso, cada texto. Queremos llegar a decir como el rey David escribió en los Salmos. El Salmo 119, 174, él dijo: «He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia». El Salmo 119, 92, él dijo: «Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido». El Salmo 1, versículos 2 y 3 es más conocido, ¿no?, que dice: «En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Y luego da una promesa. Dice que hay un fruto para aquel que tiene la palabra de Dios como su delicia. Dice: en su ley medita día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué tremendo, ¿no? Poder
mirar, meditar y pensar en la palabra de Dios de esta manera. Y hoy es un día especial porque nos toca leer los primeros versículos del capítulo 11. ¿Y por qué es tan especial así, no? El capítulo 11 es porque cierra un ciclo, ¿vale? Pongo aquí un airecito para los hermanos. Cierra un ciclo y empieza un nuevo ciclo, porque hoy empezaremos a mirar los detalles sobre la semana de la pasión de Cristo. Va desde la entrada triunfal de Cristo hasta su muerte y resurrección, que está en el capítulo 16. Vamos a recordar un momento qué fue lo que vimos en los 10 primeros capítulos. Y básicamente no voy a hacer todo un repaso de cada semana, sino que los 10 primeros capítulos de Marcos están divididos en dos grandes partes, ¿vale? La primera, simplemente los primeros versículos, ¿no? Son como la apertura, el inicio, ¿no? El comienzo, la inauguración del libro. Ahora, a partir del versículo 23, lo dije mal, a partir del versículo 14 del capítulo 1 hasta el 23 del capítulo 7, tenemos la primera parte que habla del ministerio de Cristo en Galilea, ¿no? Y os acordáis que muchas veces estaba hablando, mira, Galilea está por allí, está el mar de Galilea, que decimos mar, pero es un gran lago, ¿no? Y estuvimos hablando mucho, capítulo 1 hasta el 7, sobre Galilea, pero luego vino la segunda parte, que es su ministerio en Perea, que fueron en otras regiones que Jesús fue estando, ¿vale? Y fue a partir del versículo 4 del capítulo 7 hasta el capítulo 10. Entonces, con la predicación del domingo pasado, ¿qué hicimos? Hemos concluido con el texto que habla del ciego, el hijo de Timeo. Hemos concluido la segunda parte de este ministerio de Cristo, que fue relatado por Marcos sobre la obra que el Padre le dio a Cristo para hacer. Es siempre bueno recordar, ¿no?, que Marcos fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para poder escribir lo que él escribió. Porque hay cosas que están y no están en otros evangelios, y hay cosas que están allí que no están aquí. Pero fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios para que pudiésemos conocer a Cristo, ¿no? Y está puesto lo que el Señor quería que conociéramos del avance de la obra de Cristo. Y ahora, hoy es el punto donde comienza entonces esta narración sobre la semana de la pasión. Y va de los capítulos 11 hasta el 15 de Marcos. Y luego el 16 habla de su resurrección. Entonces, vimos la semana pasada que el último párrafo del capítulo 10 nos describió que Jesús, qué fue lo que Cristo hizo al salir de Jericó, ¿no? Dijimos que él sanó a un ciego. Él respondió al clamor del ciego. Ahora, desde Jericó, el grupo, ¿no?, que estaba siguiendo a Cristo siguió hacia arriba, hacia Jerusalén. Betania está a algunos kilómetros de Jerusalén, ¿vale? Está cerquita. Podemos suponer que ellos llegaron allí antes de que se pusiese el sol, ¿vale? Porque está cerquita. Y también se puede suponer que el sábado ellos estuvieron disfrutando el Shabbat, ¿no?, que es el séptimo día que los judíos celebran, el día de reposo. Es desde que el sol se pone el viernes hasta que el sol empieza a ponerse, ¿no?, el día sábado, ¿vale? Porque, bueno, yo os explico un poquito esto para que podáis poneros en contexto. Lo curioso es que dice que la noche del sábado fue cuando él fue con sus discípulos y cenó en casa de Simón el leproso. Pero esto, curiosamente, está en Marcos capítulo 14.
¿vale? Está desplazado en el tiempo este texto. Y esto vemos en los otros relatos de los evangelios. Pero vamos a hacer juntos para que podamos... Yo quiero hacer con vosotros ahora como un mapa de lo que vendrá por delante, para que cada domingo podáis ya ir recordando qué es lo que tenemos puesto por delante, ¿vale? Y así tendremos un resumen también de la semana de la Pasión de Cristo. Primero tenemos esta cena, ¿no? El sábado, que es la cena en la casa de Simón el leproso, que la vamos a ver solo cuando nos toque mirar el capítulo 14. Luego viene el domingo, que es la entrada triunfal, que es lo que nos toca hoy, ¿no? El capítulo 11 del versículos 1 al 11. Luego viene el lunes de la Semana Santa, que es la maldición de la higuera, la purificación del templo, la salida de la ciudad. Luego viene el martes, que es la lección de la higuera, la parábola de los labradores malvados, una denuncia contra los escribas, el comentario que Cristo hizo sobre el templo, sobre la ofrenda de la viuda, ¿no? Estando en el templo, sobre la ofrenda de la viuda, la predicción de Cristo hablando de la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación, la segunda venida, y también cuando habla de que los sacerdotes empezaron a confabular de cómo podrían atrapar a Cristo. Luego en miércoles, Judas hace un trato con los principales sacerdotes para traicionar a Cristo. El jueves está toda la preparación para la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua, Cristo habla del traidor, ¿no? Del traidor. Está en la institución de la Santa Cena. También está la partida que ellos salen para ir a Getsemaní. Todo lo que sucedió allí con Cristo y sus discípulos. El arresto de Cristo. El episodio de un joven que huyó. Dice la palabra, este joven que huyó. La condenación de Cristo. Y la negación de Pedro. Esto fue el jueves. Y luego el viernes está el juicio ante Pilato, el pueblo eligiendo a Barrabás, ¿no? Para que Barrabás fuese liberado y Cristo crucificado. Entonces Cristo es condenado a crucifixión. Vemos la crucifixión de Cristo entre los dos malhechores, las escenas que hubieron en el Calvario, las señales en el Calvario, la muerte de Cristo y luego la sepultura de Cristo. El sábado no se habla mucho del sábado, pero en Marcos no se habla nada, ¿no? Pero en Mateo lo único que se habla es la guardia ante la tumba, que ellos estuvieron confabulando para que hubiese una guardia delante de la tumba de Cristo. Y luego llega el domingo, que todos ya conocemos, ¿no? El domingo de la resurrección de Cristo. Bueno, entonces vamos por lo de hoy, ¿no? Que es Marcos capítulo 1, vamos del versículos 1 al 11. Dice así la palabra: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un polillo atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el polillo atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollillo? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollillo a Jesús y echaron sobre él sus mantos. Y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino.
Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Volvamos a leer el versículo primero. La primera parte dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos. En semanas anteriores vimos, ¿no?, que Cristo salió de Galilea, que es una región más a nivel del mar, y estaba subiendo rumbo a Jerusalén, que es más alta. En el camino pasó por Jericó, ¿no?, que fue la semana pasada, que sanó el ciego hijo de Timeo. Y en el texto de hoy, vemos que se están acercando a Jerusalén. Y están en una distancia, dice, en otro evangelio, ¿no?, dice que, bueno, en Juan capítulo 11, dice que la distancia de 15 estadios, que es cuando habla sobre la resurrección de Lázaro, dice, y Betania está a la distancia de 15 estadios de Jerusalén. Entonces, yo para buscar cuánto es 15 estadios, porque no tengo mucha noción de distancia, ¿no?, de estadios, vi que es aproximadamente 3 kilómetros. Entonces ellos estaban cerquita ya de Jerusalén. Pero dice que llegaron a estas aldeas. Igual que toda gran ciudad, ¿no?, tiene varios pueblos y aldeas alrededor, ¿no? Y es curioso esto, que esta semana hablaba con un señor que lo conocí. Él viene de Barcelona aquí a Lleida y está abriendo una asociación Provida aquí en Lleida para ayudar y estar apoyando a chicas que están embarazadas, mujeres que están embarazadas y necesitan apoyo y ayuda. Y él me comentó, él me dijo, aquí en Lleida pasa igual que pasa en Barcelona, porque la gente de Barcelona no conoce mucho los alrededores, pero toda la gente de los alrededores de Barcelona conoce Barcelona, ¿no? Yo le dije, hombre, yo creo que sí pasa un poco lo mismo, ¿no? No toda la gente de Lleida conoce los pueblos que están alrededor, pero la gente de los alrededores sí que conoce a Lleida, porque si uno se queda enfermo, tiene necesidad de ir al hospital, tiene que venir a Lleida sí o sí, ¿no? Entonces hay muchas cosas que solo uno puede encontrar en la ciudad grande. Y aquí también pasaba lo mismo. Jerusalén, una gran ciudad, pero alrededor habían aldeas. Y ellos se acercaron, estaban 3 kilómetros de Jerusalén. Y antes de llegar a Jerusalén, Cristo, siendo Señor, ¿no?, siendo como hombre, pero recibiendo una revelación de parte del Espíritu Santo, sabía que para cumplir la profecía que había, él tenía que entrar de una manera específica en Jerusalén. Entonces él empezó a decir, ¿no? Vamos a leer la segunda parte del versículo 1, que dice: Jesús envió 2 de sus discípulos. ¿Y envió a hacer qué? ¿No? ¿Cuál fue la comisión de estos discípulos? A veces el Señor nos envía a hacer cosas, o nos pone en el corazón para hacer cosas que no parecen ser espectaculares. Y como hombres buscamos hacer cosas que parezcan espectaculares, primero porque somos egocéntricos, nos gusta aparecer. Entonces queremos estar en medio, ¿no? Igual que el burrito. Queremos estar en medio ahí de la junto a los famosos, ¿no? Queremos estar allí en el centro de la atención, en el foco de atención. Pero el Señor no es así. Y Él no se mueve por esto. Él no se mueve por lo que la gente va a ver o va a pensar. Él se mueve por propósitos. Entonces aquí Él tenía un propósito. Entonces Él envió a sus discípulos a cumplir un propósito, que era recoger un burrito que estaba por allí. Y Él envió a sus discípulos a hacer esto, ¿no? Y
me paro un poco a pensar, de pedir, ¿no?, al Señor que nos ayude cuando Él nos pida hacer estas cosas que son muy ordinarias, que no parecen ni ser espirituales, ¿no? ¿Qué tiene de espiritual recoger a un burrito? Que Él encuentre en nosotros un corazón disponible a obedecer y a servirle. Entonces estos discípulos fueron, ¿no?, a la aldea que está enfrente. Dijo que luego que entréis en ella hallaréis un pollillo atado. Es curioso que Cristo les aseguró: vais a llegar allí y vais a encontrar esto, ¿no? ¿Cómo Cristo sabía? Hay gente que piensa que el dueño del pollito, no, pollillo, es que me traba la lengua, del pollino, él estaba en medio de los que estaban con Cristo. Entonces, cuando Cristo dijo que necesitaba, ¿no?, un burrito para entrar, él dijo, puede ir. Pero claro, esto es mucho pensar, porque no está escrito esto en la Biblia. Entonces da muchas vueltas. Entonces, lo que nos queda es entender y creer que Cristo lo recibió, ¿no?, porque es Dios y conoce todo. Entonces, de manera sobrenatural, Él sabía que iba a estar allá. Ahora, yo estoy todo el rato llamando de burrito, pero en el texto no habla, ¿no? Habla de pollino. Entonces uno puede leer y preguntar, ¿esto es pollino de qué? ¿De camello? ¿De caballo? ¿De burro? ¿No? Uno puede quedarse en duda. Ahora, si uno era judío, ya sabría muy bien cómo tendría que entrar el Mesías, porque había varios textos que hablaban de burritos o asno, ¿no?, o un hijo de asno, ¿no?, en la palabra que habla. Pero hay una profecía específica en Zacarías 9:9 que dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando en carros de reyes llenos de esplendor. ¿Esto es lo que dice la palabra? No, ¿verdad? Son pocos los que estáis mirando la Biblia, a ver si estoy leyendo bien el versículo. Dice, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué contraste más impresionante, ¿no? El rey del universo es anunciado, Él vendrá, Él es justo, es el Salvador, pero es humilde y viene cabalgando sobre un asno. Vamos a meditar un poquito más en esto más adelante. Seguimos con la segunda parte del versículo 2 que dice: en el cual ningún hombre ha montado, y desatadlo y traedlo. No era cualquier animal, era uno que jamás hubiese sido montado. Vamos a meditar un poquito más en esto después, porque yo he dividido esta predicación en 3 partes. La primera habla de la multitud, la segunda del burrito y la tercera de Cristo. Entonces, mirando la multitud, ¿qué podremos aprender o qué podemos aprender con la multitud de este texto? Versículos 8 al 10 dice así: también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. ¿Podéis imaginar
La gente allí alrededor de Cristo, gritando y poniendo las mantos allí en el suelo, trayendo las ramas. Esto era un espectáculo, hermanos. Era algo asombroso de ver. Ahora, en aquella época era algo normal que esto sucediera. Hoy en día no es tan normal así. Hay algunas actividades que se hacen donde la gente se aglomera ahí en la calle, ¿no? Viene la policía, está ahí, hacen las vallas y se para porque hay una actividad específica. O también cuando viene el rey de España, ¿no? O la princesa, vienen por Lleida, hay un montón de policías por todos los lados, preparan el camino, ¿no? Pero nada como esto, porque antiguamente ellos estaban acostumbrados a que cuando recibían a alguien muy importante en el pueblo, en la aldea, ellos hacían una fiesta en honor a la persona que estaba viniendo. Porque si es una persona importante y de poderes, es una persona que podía traer riquezas al pueblo, que podía bendecir y dar favores al pueblo. Entonces, ellos también, muchos eran oprimidos, ¿no? Entonces necesitaban alabar y hablar y gritar, porque si no recibían castigo después, ¿no? Entonces ellos estaban acostumbrados a recibir las personas de manera honrosa, así, ¿no? En los pueblos y en las aldeas, personas importantes. Y aquí vemos incluso que la gente tendía sus mantos para que él pudiese pasar. Qué tremendo, ¿no? Gente cortando trozos y ramas de los árboles para poner en el camino. Es como diciendo, quiero hacerte el camino más bonito, ¿no? Quiero hacerte, el camino por aquí está muy lleno de piedras, ¿no? No está tal como tú te lo mereces. Entonces vamos a prepararte un camino, vamos a preparar aquí con hojas para que te quede más bonito, ¿no? Con mantos. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que la gente sabía de verdad quién era Cristo? Da la sensación que sí, ¿verdad? Porque le están honrando. Están haciendo un montón de cosas para que él se sienta honrado. Pero ¿crees que de verdad la gente sabía quién era Cristo? Y yo te pregunto, ¿dónde estaban todos estos cuando Cristo fue crucificado? ¿O dónde estaban estos cuando les fue preguntado, ¿quién queréis que sea liberado? ¿Cristo o Barrabás? ¿Dónde estaban estos? Es cierto que muchos deberían acordarse de unas cuantas profecías, ¿no? Sobre el Mesías. Incluso muchos se acordarían de esta profecía de Zacarías, y cuando vieron que los discípulos estaban poniendo sus mantos sobre el asno, estaban allí preparando el camino para Cristo y un montón de gente alrededor de Cristo, seguro que unos cuantos se acordaron de la profecía y dijeron, el Mesías está llegando, el Mesías está llegando. Y empezaron a hacer algo para honrar y empezaron a gritar junto con los demás. Pero ellos realmente veían a Cristo como es, o ellos tenían un Mesías a su medida en su cabeza y estaban alabando y honrando a ese Mesías que tenían en su cabeza. La verdad es que las apariencias engañan, hermanos. Uno puede leer este texto y pensar, wow, la gente estaba reconociendo a Cristo como Señor, pero no es así. Algunos incluso podemos entender que estaban siendo movidos por los demás. ¿Ya has visto esto? Hay un experimento social que yo vi en un vídeo, que aparece una maestra enseñando en una universidad y ella dice, mira, siempre llega alguien tarde, ¿vale? Entonces vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. Ella tenía una carpeta en sus manos que era roja y decía, esta carpeta, vamos a decir, cuando yo pregunte cuál es el color, vas a decir verde, pero la carpeta es roja. Todos vamos a ponernos de acuerdo y los alumnos, vale. Yo os preguntaré y diréis, ¿qué es?
Verde, pero es roja. Vale. Entonces llegó uno tarde y ahí está, y sigue dando clase y dice, bueno, ya un experimento social, no sé qué. Y dijo, por ejemplo, ¿tú de qué color es la carpeta? Y la persona, verde. Y el tipo miró así y dijo, ¿qué le pasa? ¿No? Y la maestra no dijo nada y se extrañó y dijo, ¿y por qué no le reprende? ¿No? Pero siguió, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué color es la carpeta? Y todos empezaron a contestar, verde, verde, verde. Y luego, después de unos 4 o 5, giró al joven que llegó tarde y le preguntó, ¿qué color es la carpeta? Y él dijo así, ¿verde? Estaba dudando, estaba diciendo algo que sus ojos no estaban viendo, pero porque todos los demás dijeron rojo, él pensó, debe haber alguna trampa aquí, tengo que decir lo que los demás están diciendo. Entonces yo estoy seguro que había gente allí, incluso que estaba perdida así en el tiempo. Empezó a mirar a la gente haciendo y dijo, vale, yo también voy haciendo, no sé qué están haciendo, Osana, Osana, pero no tenían la mínima idea de lo que estaba sucediendo, porque así somos nosotros. Algunos seguro que estaban movidos por la profecía cuando vieron a los discípulos cubriendo al asno y viniendo con Cristo, empezaron, el Mesías es este es aquel que nos va a liberar de los romanos, ese es el prometido, ya vendrá ahora nuestra liberación. Hermanos, recordad que ellos estaban de camino a Jerusalén, no solo los discípulos con Cristo, pero había multitud de gente yendo a Jerusalén porque estaba para ir a celebrar la Pascua. Todos ellos venían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué era la Pascua, hermanos? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la celebración que les hace recordar o nos hace recordar que ellos estaban esclavos en Egipto, clamaron y Dios envió a Moisés como su representante para liberarles de la opresión de Egipto. Entonces, la última de las plagas fue la muerte de los primogénitos y el pueblo de Dios entonces mató el cordero, pasó la sangre en las puertas, ¿no? Y entonces el ángel de la muerte pasaba y donde había la sangre no entraba. ¿Y qué estaba apuntando aquí? Estaba apuntando al sacrificio de Cristo, que moriría, el Cordero de Dios moriría en nuestro lugar para liberarnos de nuestros pecados. Pero para ellos de momento era simplemente, hablaba de una liberación de esclavitud. Y entonces ellos a partir de allí fueron al desierto y caminaron hacia la tierra prometida. Pero ellos tenían la promesa de que vendría el Mesías y que liberaría a su pueblo. Entonces algunos miraban a Cristo y pensaron, es este. Pero lo miraron no como un rey eterno, sino que lo miraron como un político. Un rey político que venía para destruir a Roma, que venía para destruir a César, ¿no? A los que estaban allí gobernando, venía para destruirles y decir, ya, basta, ahora seré el rey del pueblo judío y mi pueblo será libre. Muchos estaban alabándole a él, pero con esta mentalidad. Muchos escucharon Cristo hablando del reino de Dios, que se acercaba el reino de Dios. Entonces seguro que cuando vieron esto dijeron, ya, ahora se acerca el reino de Dios, mira, Él va entrando y están entrando en Jerusalén, ya está, el reino de Dios se acerca. Y empezaron a dar voces, decir, gloria a Dios, el reino de David que viene. Hermanos, había de todo allí, de todo. Si unimos todos estos detalles, podemos decir seguramente que la mayoría de la gente que estaba clamando a Cristo no había entendido nada de la obra de Cristo aquí en el mundo. Y ni entendía cómo Él estaba trayendo al reino de Dios. Ellos tenían en mente este rey terrenal, un conquistador. Pero Cristo vino a reinar y vino a traer el reino de Dios de manera que ninguno de ellos se imaginaba. Por eso desaparecieron. Cuando Cristo fue arrestado, desaparecieron. Porque se derrumbó toda la imagen que ellos habían creado de este rey terrenal. Y dijeron, no, nos hemos engañado. Hemos pensado que era el Mesías, pero no era. Porque no, el Mesías, ¿cómo que el Mesías se dejará ser
preso y estar aquí gobernado y oprimido por los demás. A ver, ¿cómo que el Mesías se dejará entregar así? ¿Cómo que no contesta? Cuando les hacían preguntas y Cristo quedaba callado y decía, no, nuestro Mesías será un valiente guerrero, será mejor que el rey David. Y entonces desaparecieron todos porque se derrumbó el rey que ellos habían creado en su cabeza. Ahora yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿quién es Cristo para ti? Es triste, hermanos, pero vamos leyendo la Biblia y a veces lo peor, ni vamos leyendo la Biblia, ¿no? Y vamos creando un Cristo a nuestra medida, un Cristo a nuestra imagen, a lo que creemos que es más bonito, que es más cómodo, que es más conveniente. Y no nos damos cuenta que estamos sirviendo a nosotros mismos y no a Cristo de verdad. Entonces, en esta mañana, Dios te da la oportunidad de que puedas recapacitar, ¿no? Que puedas volver a recordar quién es Cristo de verdad para ti. Si de verdad estás sirviendo a Cristo en tu vida, o si te estás sirviendo a ti mismo y poniendo una cara bonita allí, ¿no? Una cara de piedad para que parezca algo bonito, espiritual. Pero en realidad hay muchos cristianos hoy en día que están viviendo para su antojo, para satisfacer a su ego. A esta iglesia no voy porque a esta iglesia, el pastor no celebra el cumpleaños de la gente en la iglesia, entonces no voy, porque yo quiero que la gente celebre mi cumpleaños. No, a esta iglesia no voy porque, no sé, el pastor no sé, parece que no llama así, no mueve mi corazón. Yo ya he visto cada excusa para que la gente no congregue, que se queda claro que es una excusa. Pero, ¿por qué las hacemos? Porque en realidad, y cada vez se hace más, porque en realidad estamos buscando una iglesia para que nos supla a nosotros. No voy a esta iglesia porque no me gusta la alabanza. No voy a esta iglesia porque... Y van dando unas excusas que luego yo pregunto, a ver, ¿has visto Cristo allí? ¿Se predica Cristo? ¿Se predica el Evangelio? Hay hermanos que te apoyan, hay hermanos que te ayudan, hay hermanos que están a tu lado y si necesitas y quieres aprender más de Dios, tiene gente que conoce más de Dios y te está enseñando, te está mostrando, te está animando, te está siendo confrontado con tu pecado. Hay cosas que son tan importantes y que necesitamos que haya en la iglesia, pero muchas de ellas no son confortables para nosotros. No es cómodo escuchar de nuestro pecado. Entonces, cada vez más se levantan más iglesias que hablan sobre las victorias. ¿Cuál es la victoria que podrás tener, que puedes tener en Cristo? Incluso se hacen las cajitas de promesas, los versículos de la Biblia que hay promesas. No hay nada de malo en leer las promesas de Dios, pero si todo lo que lees de la Biblia son solo los versículos de las promesas, te quedas un cristiano un poco corto. Porque yo conozco gente que lo único que lee de la Biblia es la cajita de las promesas. Lo deja en la salida de la casa. Entonces siempre que va a salir de casa, cógele el versículo y dice, amén Señor, yo lo recibo, esto es para mí. Y ve y se va. Y es todo lo que conoce de la Biblia. Creo muy poco, ¿verdad? ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos buscando un Dios a nuestra medida. Un Dios que pueda satisfacer nuestras necesidades, nuestro egoísmo, nuestro ego. Que el Señor nos ayude para que podamos ver a Cristo de verdad como es y rendirnos a Él. Y por eso el segundo punto de hoy es el burrito.
Lo primero que habla de él es que nunca fue montado antes. Nunca fue montado antes. Y yo pensé, si yo me comparase, ¿no?, con este burrito, ¿qué podría ser nunca haber sido montado antes? Y el Señor me hizo recordar cuando dice la palabra que uno, para poder entrar en el reino de los cielos, necesita nacer de nuevo. Entonces, al nacer de nuevo, estás preparado para recibir algo nuevo. No estás, ¿sabéis? No sé si ya os ha pasado, ¿no? Conmigo ha pasado que mi padre tenía un caballo, bueno, mi abuelo tenía un caballo, que estaba acostumbrado a hacer siempre el mismo recorrido. Entonces yo, todo contento, tenía creo que unos 12, 13 años. Todo contento allá con el caballo. Respeto, ¿no? Porque él era un caballo grandísimo. Entonces estaba ya todo contento, sintiéndome súper, ¿no?, importante allá arriba con el caballo. Y dije, esto de estar trotando así, ¿no?, esto es muy, muy fácil. Entonces quiero correr, ¿no? Quiero galopar, ¿se dice? ¿Sí? Bueno, entonces le di unas con el pie así en el caballo para ver si se espabilaba y dice, ¡ay, ay!, ¿no? Hice unos ruidos así y el caballo empezó a correr, ¿no? Y yo allá, todo contento, mira qué bien. Pero llegó el lugar del camino que el caballo estaba acostumbrado a volver. Entonces, ¿qué hizo? Mientras iba corriendo, dio un giro así con la pata y yo casi que me caigo. Fue por poco que no me caigo. Ahora imaginaros si Cristo hubiese cogido un burrito, y los burritos tienen la fama, ¿no? Los burros tienen la fama de repente se paran y no hay quien les saque de allí. Hay que ir arrastrando para que se muevan. ¿Os imagináis Cristo teniendo un burrito así? La entrada triunfal, los mantos puestos, las ramas puestas, y de repente el burrito se para y dice, de aquí no me muevo. Sería raro, ¿verdad? Claro que con Cristo no pasaría esto porque Cristo es el creador de todo, y entonces el burrito se movería igual, le obedecería. Pero es curioso que Él eligió un burrito que nunca hubiese sido montado. Y yo, poniéndome en el lugar del burrito, yo dije, Señor, yo quiero ser como este burrito en el sentido de tener una pureza en mi corazón como los niños, ¿no? El Señor me hizo recordar este pasaje que habla de que para entrar en el reino de Dios tenemos que ser como los niños. Porque si pensamos en un animal que ya fue montado o que tiene un camino que está acostumbrado a ir por allí, es más complicado cambiarle del camino, ¿no? Entonces, si nosotros estamos acostumbrados y metidos de que vamos a hacer esto y así lo hago, así lo hice toda la vida y así lo seguiré haciendo, ¿no? No tenemos nuestro corazón abierto para que el Espíritu de Dios nos mueva. Entonces, el tener una comparación, ¿no?, a este burrito que nunca fue montado, es tener una disposición de corazón, de estar dispuesto a escuchar lo nuevo, dispuesto a vivir lo nuevo de Dios. No estar aquí con la cabeza en lo que yo creo que tiene que ser así. Si no es así, no me muevo, no lo hago. No, es un corazón dispuesto que dice, Señor, ¿dónde quieres ir? ¿No? El burrito estaba allí a disposición de Cristo. Ahora, una cosa curiosa, ¿no?, es que no sé si ya habéis visto a una persona que montó un animal por primera vez. Tela, ¿eh? No es así como que se monta y va como si nada hubiese pasado. El animal se queja y dice, oye, ¿qué me estás haciendo? Oye, ¿por qué te pones encima? El animal se queja porque no está acostumbrado y siente que, claro, está teniendo que cargar un peso que no está acostumbrado y se queja, y hay un proceso natural de acostumbrar al animal a cargar peso y a cargar personas. ¿Pero qué pasó aquí? Aquí vemos el poder de Cristo sobre la naturaleza. Aunque Él cogió un pollino que jamás había sido montado, a la primera
le obedeció. Y eso es otra cosa que yo dije: Señor, dame un corazón así. Dame un corazón así. Que cuando tu palabra me muestre cuál es tu voluntad, que encuentres en mí un corazón dispuesto a responder a ti y a no estar aquí quejándome diciendo, ¿no? Igual que aquel que dice que el Señor le está hablando: levanta, levanta, que es hora de trabajar. Dice: sal de aquí, Satanás, ¿no? ¿Cómo que sal de aquí, Satanás? Es porque el tipo es perezoso y no quiere trabajar, pero es Dios que está hablando. ¿Cuántas veces el Señor nos habla y nosotros nos ponemos a hacer pataletas? Insistimos que queremos lo que queremos. Nos cuesta dejar ser dominados por el Señor. Nos cuesta rendir nuestro corazón a Él. Pero este pollino, a la primera, estuvo allí. Y yo oraba mientras meditaba en esto y decía: Señor, dame un corazón así, dispuesto, obediente. ¿Sabes? Y el segundo punto, hablando de este burrito, él reconoce a su dueño y le sirve. No sé cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de cargar a alguien de 80 kilos encima. Yo acostumbraba llevar a Gaby en los hombros, pero llegó una cierta edad y un cierto peso de kilos que yo dije: cariño, ya va a ser que no. Ya no puedo más. Claro que un animal aguanta mucho más peso que nosotros, pero demuestra, no es algo fácil, no es algo, bueno, voy a hacer como si nada, no. Requiere un sacrificio de nuestra parte, o de la parte del animal, ¿no? Entonces yo, comparándome al burrito, yo dije: quiero ser así, Señor. Quiero ser una persona dispuesta a servirte. Y yo te pregunto, ¿en tu vida estás reconociendo a Cristo como tu dueño? ¿Estás reconociendo a Cristo como tu amo? ¿Cuántas cosas estás haciendo? ¿O cuántas cosas decidiste hacer? ¿O cuántas cosas estás planeando hacerlas? Que tiene la firma de Cristo, que tiene el aval del Señor, o las estás haciendo porque las quieres hacer. Decir Cristo es mi Señor es muy fácil, pero que Él sea Señor de tu mano y gobierne las cosas que hagas, que Él sea Señor de tus pies y gobierne los lugares donde vas, que Él sea Señor de tus ojos y gobierne las páginas que entras en internet, que Él sea Señor de tu corazón y gobierne sobre tus pensamientos y sobre tus deseos, ahí es otra cosa. Yo, mientras meditaba en esto, pedía: Señor, ayúdame a reconocerte como mi dueño y a ver que tú eres mi Señor en todo lo que yo hago, en toda mi vida. Y el tercer punto del pollino: él invirtió sus esfuerzos para que Cristo fuese exaltado. Qué tremendo, ¿no? Hoy en día lo que la gente más quiere es ser conocido, ser reconocido. Y están ahí las redes sociales para dejar claro que cuanto más atención la gente tiene, más importante se siente. Hoy día los que tienen más visualizaciones o tienen más seguidores en las redes sociales son los que la gente piensa que son más importantes. Pero a veces me comparten unos vídeos de gente que hay un montón de gente siguiendo y yo entro, escucho y digo: ¿y la gente por qué le sigue este?
palabras vacías, unas tonterías. Yo que no entiendo. Pero hoy en día, si ve que hay gente que sigue, yo también. Y lamentablemente, esto también está en el corazón de personas que están en las iglesias. Es decir, damos mucho valor a cuando tiene una persona hablando que hay mucha gente que le escucha y decimos, debe estar hablando algo muy bueno porque hay mucha gente escuchando. No necesariamente. O si no, nosotros mismos, con una cara de piedad, buscamos hacer cosas para que los demás nos vean. Ahora, ¿qué hacía este burrito? Estaba llevando a Cristo. Y la historia del comienzo es para que podamos identificarnos con el burrito que pensaba que todos le estaban mirando a él. Todos estaban alabándole a él. Que es así muchas veces que nuestro corazón tiene la tendencia a estar. Hago cosas para que los demás vean. Hago cosas para que los demás me aplaudan. Hago cosas para que los demás me acepten. Hago cosas para que los demás me reciban y me den valor. Y cuando lo hacemos es porque nuestro valor, nuestra dignidad como persona no está en Cristo. Lo estamos poniendo en los demás. Entonces, hermanos, cuando lo hacemos, estamos dando poder a las personas para determinar quiénes somos nosotros. Y en otras palabras, las personas están siendo nuestro Dios. Este burrito invirtió todos sus esfuerzos para que Cristo fuese glorificado. Y yo pedía, Señor, ayúdame a que todos mis esfuerzos, todo el sacrificio que yo haga, todas las horas que yo tengo que invertir o que yo debo invertir para preparar una predicación, para preparar una canción, para preparar mi voz, para cantar, para servir, sea arreglando una silla, sea haciendo la tarima de la iglesia, sea barriendo y limpiando, poniendo los tubos de desagüe, sea lo que sea que el Señor me lleve a hacer, que yo no mida esfuerzos para que su nombre sea glorificado. Y otra vez yo te pregunto, ¿cuántas ganas y cuánto esfuerzo tienes y estás dispuesto a hacer para otras cosas, pero para lo que es espiritual siempre lo dejamos para cuando sobre el tiempo, a ver, cuando tenga un poquito de ganas, entonces yo leo la Biblia, cuando me sienta así bien, cuando no tenga sueño, ¿qué es en lo que estás invirtiendo tu esfuerzo y tu sacrificio? Esto es, y lo estás haciendo porque glorifica a Cristo o porque te glorifica a ti mismo. El Señor nos creó para que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Y el tercer punto de esta predicación, con esto vamos terminando, habla que Cristo es el gran protagonista aquí. Claro, ¿no? La entrada triunfal de Cristo. Porque Él es el Cordero de Dios que fue inmolado. Él sabía que se estaba acercando a los días últimos de su vida aquí en la tierra. Él sabía que se estaba acercando el día de su muerte. El Rey Supremo podría haber exigido entrar con carros y tener ropas reales, ¿no? De la realeza. Podía haber exigido una mejor aclamación de la gente. Pero Él entró montado en un burrito. Con ello también demuestra que es el Rey de la humildad.
el rey humilde. Siendo Dios y a la vez hombre, Él podía reclamar que todas las cosas son suyas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué pedir prestado? ¿Para qué pedir prestado a un pollino y luego decir que le devolvería? Si es el creador de todo, que lo toma, lo usa y luego lo deja por ahí, ¿no? Porque es suyo, total. ¿Sí o no? A veces nosotros hacemos esto con nuestros hermanos, ¿no? Cogemos algo prestado y se queda en el olvido. No lo devolvemos. Y esto no está bien, ¿eh? Cristo, siendo el rey, devolvió el pollino que había pedido prestado. Entonces yo me pregunto, ¿no habrán de devolver sus discípulos aquello que se les ha prestado o confiado? Y ahora no me refiero a la obligación de devolver libros, dinero, ropas o cosas que nos han prestado, sino que me refiero a este deber de entregar nuestro corazón al Señor, porque Él nos dio la vida. Él nos dio la vida. Mientras muchos buscan huir del dolor, no sé tú, pero yo, que si me duele algo, busco todo lo posible para que me deje de doler. Esta semana he estado trabajando, haciendo todo lo que podía, todo lo que era natural y saludable para que se me volviese la voz. Y fíjate que, bueno, me dolía el jueves, no, el martes y el miércoles me dolía un poco la garganta, pero no era mucho. Era más que se me fue la voz. Ahora, cuando sentimos un dolor, nosotros no vamos a elegir, mira, este es camino con dolor, sin dolor. ¿Cuál prefieres? Nosotros vamos a elegir siempre el sin dolor. Bueno, siempre. Tenemos la tendencia a elegir el sin dolor. Pero Cristo estaba caminando hacia el dolor más profundo que él podía pasar como siendo hombre. A la muerte más terrible que podría morir. Y lo más duro de todo, el estar apartado de la gloria de Dios Padre, porque cargó sobre sí nuestros pecados. Y él, caminando rumbo al dolor, estaba allí recibiendo las voces que la gente estaba gritando y diciendo, Hosana, Hosana. Yo creo que unos cuantos de nosotros, y yo incluido, mientras estábamos pasando por allí, mientras la gente estaba gritando, estaría pensando, ay Dios, la gente no tiene idea de lo que va a pasar. Ya estaría sufriendo ya con anticipación. Cristo estaba allí gozoso porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Él estaba caminando rumbo a la traición. Él sabía que iba a ser traicionado, pero estaba siguiendo el camino hacia la traición. Él podría haber elegido un camino más corto, haber dicho, bueno, ya hago aquí, ya voy a hacer lo que yo quiero hacer cuando yo quiero hacer, ya elimino, acabo con el problema ya. No hace falta pasar por todo esto. Pero no, él exigió el camino del propósito de Dios, no los atajos. Qué tremendo, ¿no? Cristo, el rey que fue anunciado, no para traer un reino terrenal, mas para acercarnos al reino de Dios y acercar el reino de Dios a nosotros, para redimirnos de nuestros pecados, para darnos nueva vida, para darnos salvación. Este rey es el que entró allí en Jerusalén aquel día. La gente no tenía idea de quién era él. La gente le alabó porque pensaba que era otra cosa. Pero hoy tú y yo podemos tener una conciencia mucho más profunda de quién es Cristo. Y el Señor espera de ti y de mí que no seamos como la multitud que estaba allí. Todos lo abandonaron. Todos lo dejaron. El Señor espera que hoy tú no le des la espalda. Que cuando Él hable a tu corazón, cuando Él te muestre en la palabra su voluntad, que tú no actúes como un burrito que ya fue montado
y que quiere hacer lo que quiere hacer. Que no estés buscando en la palabra una excusa para hacer cuál es tu voluntad, sino que busques en la palabra saber cuál es la voluntad de Dios para poder hacerla en tu vida. El Señor espera de ti y de mí que estemos dispuestos a servir al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, a esforzarnos para que Cristo sea glorificado. Para esto Dios te creó, para esto Dios me creó, a mí, nos creó a nosotros, para la gloria de su nombre. Y día tras día, mientras voy predicando, cada vez más las frases que tenemos aquí tienen más sentido. No sé vosotros, pero cada vez que repetimos por qué existimos, el Señor ministra mi corazón y otra vez me vuelve a recordar, sí, es esto, Señor, es esto, Señor, es esto, Señor. Propagar una visión de la supremacía de Dios en todas las cosas. El burrito estaba allí, declarando la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. El burrito fue parte del cumplimiento de una promesa. Él fue un instrumento en las manos de Cristo para cumplir una promesa. Y el Señor quiere usar a ti y a mí, a usar nuestras vidas para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo para seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tiempo, a sacrificar tu vida, tus horas de sueño? ¿Saben, hermanos? A veces el Señor nos llama a orar un poco más. Y esto requiere que durmamos un poco menos. Pero estamos dispuestos. O decir, no, es que luego estoy muy cansado. ¿Cuántas cosas el Señor nos pide que requieren un sacrificio? Porque muchas de ellas requieren un sacrificio grande de nosotros. Y no estamos dispuestos a hacerlo. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Señor, te pedimos perdón porque no damos el valor debido a tu nombre. Te pedimos perdón porque vemos, Señor, en nuestras vidas que muchas veces estamos como aquella multitud. Te alabamos con nuestros labios. La apariencia es de que te estamos honrando, pero cuando es necesario que neguemos a nosotros mismos, cuando es necesario conocerte a ti de verdad, quién eres, y estar expuestos a tu perfección, a invertir tiempo leyendo tu palabra, conociendo tu palabra para conocerte a ti, no damos el tiempo debido, Señor. No nos esforzamos. Leemos una vez un texto y decimos, es que ya no lo entiendo. Y nos volvemos a leerlo y otra vez y otra vez y otra vez hasta que podamos entenderlo. No buscamos, no indagamos, no preguntamos. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Porque para otras cosas lo hacemos. Para otras cosas sí que invertimos horas y horas y esfuerzo y horas de sueño. Y nos sacrificamos. Con esto vemos, Señor, que para lo que de verdad nos importa, sí que invertimos tiempo, Señor. Y pedimos ayúdanos. Ayúdanos a honrarte como aquel burrito te honró, Señor. Simplemente fue un instrumento en tus manos. Estaba donde tenía que estar, fue obediente, te sirvió y no se quedó con tu gloria. Pasó como si no hubiese pasado. Levanta nuestras vidas
de esta manera, Señor. Ayúdanos a tener nuestro corazón siempre guardado en ti, para que en todo lo que hagamos, Señor, todo el esfuerzo que hagamos, incluso en el esfuerzo que hagamos, Señor, en el sacrificio que hagamos, que entreguemos a ti la gloria, Señor, reconociendo que tú eres aquel que nos da la fuerza y el esfuerzo. Tú eres aquel que nos da, Señor, el vigor para poder hacerlo, Señor. Guarda nuestro corazón de la vanidad, del orgullo. Guarda nuestro corazón, Señor, de querer llamar la atención a nosotros mismos. Y úsanos como instrumentos a tu gloria. Que cuando nosotros podamos servir a una persona, que cuando nosotros podamos ser instrumentos en tus manos, que lo que quede registrado, Señor, es lo que quedó aquí, la entrada triunfal de Cristo. Que cuando seamos instrumentos en tus manos, que lo que quede allí es la entrada triunfal de Cristo. Que lo que quede marcado en los corazones es que Cristo estuvo allí a través de nuestra presencia, Señor. Porque tú estás en nosotros y reinas a través de nosotros. Que cuando las personas nos miren a nosotros, que nos vean apuntándote a ti, Señor. Y nos vean reconociendo, somos hombres de carne y hueso como cualquier persona. Pero hay una diferencia en mi vida, que en mi corazón habita el Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que hace es para la gloria de Cristo. Úsanos, Señor, de esta manera. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor.